Eso que quiero, una vez que hayamos hecho las comprobaciones, etcétera, que por eso yo hago un vídeo ahora, porque este vídeo evidentemente pues está grabado muchísimo después de cuando hicimos todo eso. ¿Por qué digo eso? Porque si os acordáis, que además os lo dejo para que lo veáis, porque jugamos a cazar ratas para poder, lo diré, momificarla como los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios, donde había una pirámide, era un sitio que había un vórtice de poder. ¿Y qué es lo que querían? Momificar. Y los vórtices de poder, aparte de tener muchas más propiedades, una de ellas es que momifica. Y aquí os dejo la prueba, señores. Es un poquito desagradable, pero esta es la rata que cogimos aquel día y después de muchísimo tiempo ¿lo veis? Completamente momificada. La boca, ¿veis la boca? Entonces, por los niveles que nos salían de radiestesia, que ya os digo que no es que sea el más elevado que os podéis encontrar, lo habrá más elevado, y las pruebas que estamos obteniendo, da a entender de que eso tenía razón. Entonces, ¿cómo podemos terminar de salir de dudas? Os he descubierto un sitio en Coin que está cerca, bueno, tampoco que esté al lado, pero sí que está cerca de la escuela Ermita La Campiñuela, que es donde actualmente habitamos, y donde hubo un asentamiento prehistórico. Pues vamos a probar qué resultados nos dan allí, si encontramos vórtices de poder. Y ya para terminar de concluir el estudio, nos vamos a ir a las cuevas de Nerja, que ahí sí que estaban los primeros hombres prehistóricos metidos y encerrados en cuevas, y como allí obtengamos también resultados significativos, pues ya sabéis que los cuentos, las historias, etcétera, que se escribían y que dieron lugar a la religión, tienen una base que es cierta, que es una leyenda, pues para que, ¿no? Una leyenda que es de tradición oral, porque no se sabía escribir, para que siga estando perenne en el tiempo, que recordaba cómo se vivía antiguamente. ¿Pero por qué? Por la importancia que tiene, porque como
cada generación no va a poder tener esos dotes porque va cambiando todo y cada vez nos van metiendo más publicidad, nos van metiendo muchísimas más historias en la cabeza y nos vamos acomodando para que no se olvidara eso. O sea, imaginaros la importancia que tenía que tener, que para que no se olvidara, tenían que recordarlo con las leyendas y los mitos y las religiones. Así que... y esto también, las famosas imágenes que sale el alquimista o quien sea en las puertas del jardín de Sofía y sale la puerta cerrada, porque es un portal, portal, ¿vale? Y ya lo hemos encontrado, pero claro, nos falta abrirla con las 3 llaves. Recordaros que es conocimiento del Logos, conocimiento de Dios, el conocimiento de la creación. No vas a encontrar una puerta si no conoces la forma en que se hace. O sea, tienes que buscarla. Conocimiento physis, ¿no? Que es el conocimiento de la naturaleza. Si no conoces la naturaleza no vas a encontrar la puerta. Tú puedes saber cómo se hace la puerta, que es la primera fase, ¿no? El conocimiento de la creación. Pero si no conoces la naturaleza no vas a saber dónde encontrarla. Y ya no es encontrarla, es que tengas la llave. Es decir, ese nivel de subconsciente, de conciencia y de mente que te permite llegar hasta ella. Entonces, ¿cuál es la llave para nosotros? Pues algo que potencie un montón el subconsciente para poder llegar a entender lo que nos quieren decir. ¿Cómo lo estudiamos nosotros, que llevamos muchísimos años estudiándolo así? Pues yendo en búsqueda de la piedra filosofal. Y por eso hemos conocido la radiestesia. Todo tiene relación y por eso todo se junta. De hecho, ahora vamos a tener, me he traído aquí metido dentro, tengo sales de rocío, ¿vale? Estas son sales de rocío, pero es un rocío muy especial, porque es un rocío, por eso cogí el mismo día que ya recogí la rata, recogí el rocío. Puse rocío en ese vórtice, porque como muestra la imagen, va a mostrar la imagen que os voy a poner. El rocío es una humedad que se genera en el ambiente, entonces atrae lo que hay en el ambiente. Tirarlo sacamos un sólido, unas sales, y sus propiedades quedan en el otro lado. Entonces tenemos que seguir haciendo procesos hasta que juntemos las sales, o sea, que estas sales beban de su humedad, de las propiedades que le hemos sacado del agua en el matraz. Es decir, hay que ir calentando, se evapora, vuelve aquí, hasta que tenemos todo evaporado dentro de las sales. ¿Y qué hemos hecho con eso? Pues eso se llama magnesia, es decir, algo invisible le hemos dado una virtud, o sea, que se manifieste. ¿Y por qué quiero sacarle las sales? Porque las vamos a meter dentro de mi péndulo preferido, el péndulo de los objetos, para que atine a la perfección con aquellos vórtices, o sea, esté entrenado para buscar vórtices y para buscar esa energía mediante esas sales que van a estar dentro del testigo. Y me lo llevaré a las cuevas de Nerja, que es lo más cerquita que tengo y lo más prehistórico, y aparte al yacimiento de al lado de mi casa que os he dicho. Y como salga sí las dos, señores, ya sabéis que el misterio de las religiones os lo he resuelto a todo el mundo, y que lo que tenéis que hacer es conocerse a sí mismo, buscar de peregrinaje a estos sitios y ver qué es lo que te quieren decir para aumentar con nuestro nivel de espiritualidad. Yo creo que con esto y un bizcocho
nos despedimos, señores. Y además, señores, acordarse que no se me podía olvidar cerrar este vídeo sin comentároslo, que los ritos, las velas que se ponen en los rituales, tanto religiosos como paganos, por ejemplo el incienso y mirra que se utiliza mucho en la religión cristiana, ¿no? Con los botafumeiros, Semana Santa, que de cierta forma lo hacen en otras religiones también distintas. Todo eso activa nuestro subconsciente y se ve que se carga porque lo detectan los aparatos de parapsicología. No lo detectan que parece que lo va a reventar, como cuando nos metemos en un vórtice energético, y os lo voy a explicar porque tiene una fácil explicación, que es la siguiente. Esa energía la provoca nuestro subconsciente, entonces lo detecta el cacharro, pero los vórtices es energía que está en el ambiente, entonces no es que lo detecte, es que tiene que estar pitando todo el rato hasta que salgas del vórtice. ¿Lo entendéis o no? Poner la decoración. ¿Lo veis, señores? Esto que estamos haciendo se llama ciencia. Hemos atraído con la magnesia el simbolismo de las religiones, que tenemos que estudiarlos para comprobar por qué afectan a los sistemas, el recinto y el ecosistema, porque ahora mismo pues sí, pues algo de miedo tendré, pero como miembro de la Orden de la Ermita de la Campiñuela tengo que saber controlar las emociones y saber que estamos investigando ahí. Obtenemos resultados altamente significativos. Y eso está en la religión. Y eso está en los mitos, en el folclore, en todo, en todo. Y nos lo han metido y nos lo han interiorizado para que no se nos olvide. Tras tradición, tras tradición, tras tradición. ¿Por qué? Porque es importante, sí, es importante. Y eso nos va a llevar a que al acto único de la creación que es el amor, ¿no? Conocerse a sí mismo, lo importante que es. Y de hecho, filosofía significa filo, amor, a Sofía, que es el conocimiento, ¿no? Ahí tienes el gran secreto a la pregunta, que esa fuerza que nos hace vibrar, nos hace ser más grande. Cuando uno está enamorado, es como si estuviera activo las 24 horas, vive feliz. Y eso es lo que queremos llegar, a un estado de beatitud, que significa eso, está con los ángeles en los cielos, está ser feliz, pero es una felicidad suprema. Y bueno, ahora sí que sí, hemos acabado. Venga, chavales, nos vemos en la próxima. Ahí así.